Chananan, chananan. Is SportsCenter. Hola gente, ¿cómo andan? Un saludo grande para todos, yo soy Sanio, les traigo un nuevo video al canal. En el día de hoy vamos a estar hablando acerca de las 5 peores decisiones que se han tomado en la historia del fútbol. Si bien en algún momento me gustaría hacer un video refiriéndome a un tema similar respecto a decisiones que tomaron jugadores por no fichar por un equipo o por quedarse en un equipo que terminaron saliendo mal, en el día de hoy no me voy a centrar en jugadores, sino en decisiones que tomaron organizaciones y puntualmente algunos clubes. Vamos a estar repasando 5 decisiones que sin duda fueron algunas de las peores que se han tomado a lo largo de la historia del fútbol. Espero que les guste mucho la idea del video, que obviamente dejen su me gusta, que hay muchísimas más que podría haber incluido, así que las pueden dejar en los comentarios para una segunda parte, que se suscriban al canal activando la campanita y que ahora sí, arrancamos con el mismo. Antes de arrancar con el video, como les digo siempre, OneFootball es sponsor oficial del canal y una de las mejores aplicaciones del mercado. Obviamente si querés seguir todo lo que tiene que ver con las principales ligas del mundo que ya han retomado su actividad habitual, obviamente si querés seguir a tus selecciones, si querés seguir a tu equipo favorito, te recomiendo que te la descargues porque vas a poder tener toda la información al alcance de tu mano. Lo único que tenés que hacer es clic en el link que vas a encontrar acá abajo en la descripción y ya la vas a poder estar descargando de forma completamente gratuita, tanto para iOS como para Android. Vamos a comenzar hablando acerca de la primera decisión, que involucra a dos de los equipos más importantes del fútbol europeo, como son Barcelona y Real Madrid. Involucra también a uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol, como es Alfredo Di Stéfano. Nos vamos a remontar al año 1953. Alfredo Di Stéfano era un futbolista argentino que había comenzado su carrera jugando en River Plate, pero que luego, en una operación que no fue del todo transparente, de acuerdo con el equipo de Núñez, se termina marchando a Colombia para jugar en Millonarios, donde terminó de triunfar y se convirtió en uno de los mejores jugadores del mundo. En este punto, con un conflicto en la FIFA, en el cual no terminaba de quedar claro quién era el dueño del pase, si River o Millonarios, por cómo se había ido Di Stéfano, aparecieron los dos equipos españoles que quisieron aprovechar la situación para fichar al jugador argentino. Barcelona, por su parte, negoció con River Plate y llegó a un acuerdo por el fichaje del jugador, mientras que Real Madrid aprovechó y llegó a un acuerdo con Millonarios. Inclusive se hablaba que Di Stéfano tenía todo acordado para ser presentado por Barcelona, pero que debido a que los colombianos nunca habían hablado con el club culé, no le enviaron el transfer y terminó, obviamente, esto en un conflicto, ya que ambos equipos habían llegado a un acuerdo con dos equipos que tenían supuestamente parte del pase, pero ninguno de los dos podía dar certeza respecto a quién pertenecía realmente la ficha de Alfredo Di Stéfano. Esta situación obviamente terminó de enemistar mucho a los clubes que siempre habían tenido cierta rivalidad, y llegó finalmente a la Federación Española de Fútbol, que tomó una decisión bastante particular. Como ambos equipos habían comprado una parte de Alfredo Di Stéfano a dos equipos que tenían una parte, digamos, al día de hoy sería algo así, como que el Real Madrid compró el 50% y Barcelona el otro 50%, lo que decidió la Federación Española es que lo iban a utilizar un año cada uno. Es decir, iba a comenzar el Real Madrid, después iba a jugar una temporada el Barcelona, luego una temporada el Real Madrid, luego una el Barcelona y así consecutivamente. Una locura absoluta al día de hoy, pero que obviamente en esa época, con una situación sin antecedentes, no había muchas soluciones que se podían aportar. El Real Madrid, por su parte, decidió aceptar ese trato. Sin embargo, el Barcelona tomó la decisión de renunciar a los derechos de Di Stéfano y dejárselo al Real Madrid. Obviamente el resto es historia. Di Stéfano ganó muchísimos títulos, dentro de ellos varias Champions League con el Real Madrid, y el Barcelona lamentablemente se quedó posiblemente sin uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol español. Seguramente muchos alguna vez hayan escuchado o tengan una idea respecto a lo que es la maldición de Bela Gutmann. Bela Gutmann fue un histórico técnico húngaro, principalmente en la década del 50 y del 60, que de la mano del Benfica logró obtener 2 ediciones de la Copa de Europa, actual Champions League, en la temporada 60-61 y 61-62. Sin embargo, tras esa última temporada y el segundo título del Orejona con el equipo portugués, tuvo una diferencia con la dirigencia que primero no le quiso abonar un premio por haber obtenido el título y después tampoco le quiso pagar las exigencias salariales que tenía Bela después de haber logrado 2 títulos. Debido a esto, abandonó el club, muy enojado obviamente porque no le quisieron pagar después de haber sido campeón, y dejó una frase que nunca terminó de quedar realmente si la dijo de esta manera, pero la frase en sí o el pensamiento de Bela Gutmann en ese momento fue que sin él el Benfica no volvería a ser campeón de Europa al menos por 100 años. En este punto, obviamente parece una frase dicha, pero que no iba a terminar afectando mucho al Benfica. Sin embargo,
ya sea por suerte, casualidad o por realmente una maldición, lo terminó afectando seriamente, porque el Benfica desde entonces nunca más logró coronarse campeón de un torneo internacional en Europa y perdió 8 finales de manera consecutiva. La temporada siguiente que se fue Koeman, en la 62-63 perdería la final de la Copa de Europa, en el 64-65 también, 67-68, la Copa de la UEFA la perdería en el 82-83, Copa de Europa 87-88, Copa de Europa 89-90 y las últimas 2 ediciones de la Europa League 2012 y 2013 y 2013-2014, es decir, 8 finales consecutivas sin que se pueda coronar, más allá de que hace muy poco tiempo ganó la UEFA Youth League, que es obviamente a nivel juvenil, y dicen que cortaron la maldición, pero a nivel, obviamente, equipo profesional, no han logrado hasta el momento romper esa maldición, después de haber decidido la dirigencia en ese momento no pagarle a Bela Koeman. Otro caso que también involucra equipos españoles es lo que ocurrió en la década del 90 con el Atlético de Madrid y Raúl González Blanco. Sin duda Raúl, como lo conocemos, el número 7 histórico del Real Madrid, fue uno de los futbolistas más importantes que ha tenido el merengue en el último tiempo. Sin embargo, no sé si todos saben que Raúl comenzó su carrera, al menos cuando era un chico, jugando para el Atlético de Madrid a nivel juvenil. En la década del 90 ingresó a las divisiones juveniles del Colchonero y era presumido como uno de los grandes talentos que tenía la cantera del Atlético de Madrid. Sin embargo, en el año 92, Jesús Gil, en ese momento el presidente y máximo accionario del Atlético de Madrid, decidió prescindir de todas las divisiones juveniles del Atlético, a excepción del equipo B, que en ese momento era el Atlético madrileño, aludiendo problemas económicos. Esto hizo que muchos jugadores, dentro de ellos Raúl González, queden libres y se tengan que buscar un nuevo destino. ¿Cuál fue el nuevo destino de Raúl? Bueno, creo que la historia a partir de acá es bastante más conocida. Terminó fichando por el Real Madrid, donde jugaría durante más de 15 temporadas, jugando 740 partidos y marcando 323 goles. Seguramente muchos de estos al Atlético de Madrid y convirtiéndose en una de las grandes glorias que ha tenido el Real Madrid a lo largo de su historia. Sin embargo, si no se hubiese tomado esa decisión en ese momento, probablemente la carrera de Raúl lo habría llevado por el camino del colchonero. Como este caso que les voy a contar, debe haber muchos a lo largo de su historia. Sin embargo, por ser de un equipo argentino y por la relevancia de la figura a la cual voy a mencionar, creo que debe ser uno de los más emblemáticos. Y me refiero al día que Boca Juniors, y más puntualmente su técnico en ese momento, César Luis Menotti, decidió rechazar a Ronaldo Nazario, o mejor dicho, decidió elegir a otro jugador por sobre él. Nos tenemos que remontar al año 1994. Ronaldo Nazario tenía apenas 17 años y ya comenzaba a deslumbrar en la primera división del fútbol brasileño jugando para Cruzeiro. Era ya apodado como el nuevo Pelé. En ese momento, si bien Boca tenía buenos delanteros como Manteca Martínez o el Beto Acosta, le ofrecieron a este chico de 17 años para que se sume al club. Obviamente lo iban a comprar y iba a terminar convirtiéndose en jugador del azul y oro. Sin embargo, en ese momento, el técnico César Luis Menotti decidió que no era un jugador que le interesaba para sumar a Boca y prefirió en ese momento llevar a John Jairo Treyes, que era un delantero colombiano que según él era mejor que Ronaldo Nazario. ¿Qué ocurrió? Fíjense qué casualidad el destino que en esa misma temporada Cruzeiro y Boca se enfrentaron en la Bombonera. Y no solamente que Cruzeiro le ganó a Boca, sino que Ronaldo le pintó la cara en 2 ocasiones. ¿Cómo terminó esa temporada? John Jairo Treyes jugó 16 partidos con la camiseta de Boca y apenas marcaría 3 goles. ¿Cuál fue la temporada de Ronaldo en Cruzeiro? 58 partidos disputados, 56 goles. A partir de ahí, obviamente, se hizo imposible pensar en un Ronaldo jugando en Sudamérica porque se terminó yendo a jugar al fútbol europeo y haría el carrerón que todos conocemos jugando en equipos como Real Madrid y Barcelona. Por el lado de Menotti, no solamente que nunca aceptó el error, sino que años más tarde, cuando ya era el famoso fenómeno, dijo que si bien no decía que Ronaldo no sabía jugar al fútbol, él cuando lo veía jugar pensaba que Ronaldo no entendía cuándo jugar un toque o 2. Obviamente un cabezadura, porque sin duda la elección clara era elegir a Ronaldo por sobre John Jairo Treyes. Y por último, para cerrar, otra pésima decisión que se ha tomado hace no tanto tiempo también tiene que ver con el fútbol español y también tiene que ver con el Real Madrid, posiblemente el equipo más influyente a lo largo de la historia, uno de los más importantes, y tiene que ver con la llegada de Julen Lopetegui en el año 2018. Creo que es una historia que muchos debemos recordar, pero la vamos a repasar. Cuando Julen Lopetegui en ese momento era el técnico de la selección española, había llegado después de haber tenido pasos por Rayo Vallecano, por el Castilla y sobre todo por el Porto, venía de un muy buen nivel en la selección española donde había dirigido 20 partidos en los cuales estaba invicto, 14 victorias y solamente 6 empates, y a pocos días del inicio del Mundial de Rusia anuncian por parte tanto de Lopetegui como también del Real Madrid mediante un comunicado oficial que finalizado ese Mundial
no iba a seguir siendo el técnico de la selección española y se iba a convertir en técnico del Real Madrid. Esto no gustó para nada en ese momento a la Federación Española y principalmente a su presidente, que decidió, a los pocos días de haberse filtrado la noticia, o mejor dicho anunciado, cesar a Lopetegui a 2 días del inicio de la Copa del Mundo. Obviamente fue una decisión que terminó siendo muy perjudicial, primero para España, porque España se quedó sin su técnico que venía invicto, terminó dirigiendo Fernando Hierro y no fue una buena Copa del Mundo para los españoles, que terminaron yendo en los octavos de final frente a Rusia, pero tampoco fue una buena decisión para Lopetegui, que solamente estaría un par de meses en el Real Madrid y después de 14 partidos, en los cuales ganó 6, empató 2 y perdió 6 partidos, lo terminaron echando y se quedó sin la posibilidad de dirigir un mundial con España, donde venía de muy buena manera, y al poco tiempo terminó quedándose también sin trabajo porque el Real Madrid no le terminó yendo para nada bien. Así que espero que les haya gustado la idea del video, que obviamente si les gustaría que tenga una segunda parte, o si les gustaría por ejemplo que hagamos esto con decisiones que tomaron jugadores, de irse a jugar a tal equipo, o de decidir por ejemplo no irse a un equipo, o entre dos equipos elegir por uno y no por el otro y terminó saliendo mal, que lo dejen en los comentarios y que dejen otros casos también que creen que se podrían aplicar, que se suscriban al canal activando la campanita, que dejen su me gusta y que ahora sí los dejo y nos vemos mañana en un próximo video.